¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Di Giorgio, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y me encuentro cursando el seminario La Revolución Epistemológica en torno a 1960. Para eso, en esta exposición lo que haré es poder profundizar los conceptos fundamentales del texto de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Lo que me interesa para este fin, digamos, es poder problematizar y profundizar lo que el autor desarrolla en los capítulos 4, 5 y 6. Antes que nada, me parece muy relevante poder contextualizar lo que desarrolla Thomas Kuhn desde la práctica científica, que es historizando el rol de la ciencia, ¿no? A partir de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia y también con algunos conceptos de la sociología de la ciencia. Lo que hace el autor es problematizar una concepción lineal que hasta el momento hegemonizaba la práctica científica, ¿no? Una concepción lineal respecto a un avance cuantitativo, ¿no? Evolutivo de la ciencia, sin poder tener en cuenta el rol de la revolución científica, ¿no? Del cambio, de la transformación, el papel de la crisis, de las anomalías como variable para ir avanzando en distintos paradigmas que nos precedieron, ¿no? Justamente el papel del paradigma y de la revolución científica se complementan. Se complementan porque uno no va sin el otro. Es decir, para todo paradigma dominante, cuando sucede una crisis, ¿no? O no hay respuestas frente a las anomalías que suceden, la revolución, el cambio, ¿no? La crisis de ese paradigma permite el surgimiento de un nuevo paradigma, ¿no? Si bien hay muchas definiciones respecto a lo que es un paradigma, la definición que a nosotros nos va a servir es que el paradigma son aquellos valores, conocimientos dominantes respecto a la práctica científica y a lo socialmente dominante, ¿no? Sentido común, podríamos decir, respecto a distintas disciplinas. Ahora, el papel de la ciencia normal es fundamental para poder cuestionar justamente cuál es su tarea, ¿no? El papel de la ciencia normal es ampliar el conocimiento, ¿no? Fortalecerlo, asumir nuevas barreras, ¿no? Bueno, para eso justamente vamos a utilizar algunas citas que desarrolla el autor y que a nuestros fines cumplen una función elemental. Vamos a ir a la cabilla número 78, la página número 78 del capítulo 4, que es la ciencia normal como resolución de paradigma. Ahí el autor plantea la existencia de esta sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y metodológicos es una fuente principal de la metáfora que relaciona la ciencia normal con la resolución de enigmas, debido a que proporciona reglas que dicen a quien practica una especialidad madura cómo son el mundo y su ciencia. El científico puede concentrarse con seguridad en los problemas esotéricos que le definen esas reglas y esos conocimientos existentes. Me parece muy interesante por resaltar el rol de las reglas, el papel que ocupan las reglas dentro de una ciencia normal, pero también la tarea de la práctica científica como en aquella que resuelve enigmas, ¿no? Es decir, no resuelve enigmas ya dados, ¿no? En un marco determinado. Justamente esa ampliación del conocimiento no se cuestiona desde la práctica científica enmarcada en un paradigma, y eso es lo que va a problematizar Kuhn. Es decir, el sentido dominante hegemónico respecto a cuál es la tarea de la ciencia normal es dar respuesta al marco dado. Ahora bien, cuando veamos en los próximos minutos el papel de la anomalía y de la resistencia y de la práctica científica, es justamente lo que nos va a permitir comprender, ¿no?, la cuestión histórica del paradigma. Pero bueno, y ahí resalto una cita más en la Caricia 79 que dice: la ciencia normal es una actividad altamente determinada, pero no necesita ser determinada enteramente por reglas, ¿no? Ahí me parece algo interesante que el autor deja entrever, que es el rol de la ciencia y de la práctica científica. No alcanza con definirlo como aquello que está definido por reglas, ¿no? Como aquello que es respuesta de reglas en las cuales uno está enmarcado, sino es algo más complejo. Ahora lo vamos a ver con una cita del capítulo 5, pero esto nos relaciona con aquello que Polanyi explicó respecto a lo que es el conocimiento tácito, ¿no? O esta frase de Hanson que plantea que no son los ojos los que ven, ¿no?, sino es la gente, ¿no? Esa estructura de visión, esa teoría
que está incorporada en nosotros a la hora de ver, ¿no? Y que ese conocimiento focalizado o aquello que vemos más próximo también inscribe toda una totalidad en la cual nosotros estamos inmersos. Y bueno, y con esto también lo relaciono con Weber, con los valores, con la cosmovisión del mundo, con los sentidos con los cuales nosotros nos inscribimos en la práctica científica. Ahora bien, para problematizar y ahondar un poco más en esto, cito una breve cita también del capítulo 5, la prioridad de los paradigmas, el capítulo 5, y plantea: los científicos trabajan a partir de modelos adquiridos por medios de la educación y de la exposición subsiguiente a la literatura, con frecuencia sin conocer del todo o necesitar con qué características les han dado a esos modelos su estatus de paradigma de comunidad. Por ello, no necesitan un conjunto completo de reglas. Es decir, unas líneas más abajo también va a resaltar, también en la carilla 84, los paradigmas pueden ser anteriores, más flexibles y completos que cualquier conjunto de reglas para la investigación que pudiera abstraerse inequívocamente de ello. Bueno, justamente es lo que venimos desarrollando, es decir, hay un paradigma en el cual nosotros estamos inscriptos que no necesariamente tiene que ver solo con reglas, sino, si bien existen reglas, existen valores, existe un condicionamiento en el cual nosotros estamos inscritos, también hay una incorporación, una naturalización del mundo en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces el rol de la tradición, el rol de la educación, el factor de la escuela, los modelos adquiridos consciente e inconscientemente ocupan un papel muy importante. Entonces el paradigma es algo más, ¿no? Que es algo más complejo que expresarlo con meramente reglas, ¿no? Es algo mucho más abarcativo, y justamente en términos históricos uno puede ver lo que desarrolla el autor en el texto, uno puede ver los distintos cambios y transformaciones que hubo, incluso los descubrimientos como un proceso justamente condicionado, ¿no? Con complejidades, con situaciones explícitas que no se pueden minimizar a un momento determinado. En el capítulo siguiente, cuando desarrolla la anomalía y la emergencia de los descubrimientos, el autor plantea en la carilla 93: el descubrimiento comienza con la percepción de la anomalía. ¿Bien? El factor de la percepción es muy importante, con el conocimiento de que, en cierto modo, la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rigen en la ciencia normal. A continuación se produce una exploración, ¿bien? Otro factor importante, más o menos prolongado, de la zona de la anomalía, y solo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado. ¿Bien? Es muy interesante la incorporación de la anomalía, ¿no? Como ampliación del conocimiento para un paradigma determinado. Sin embargo, si bien resalta la cuestión del proceso y la historicidad, digamos, en el cual se ve inscripto, no como algo determinado en un momento específico, sino la variable del tiempo es fundamental, también unas páginas siguientes, en la carilla 106, el autor plantea: sin embargo, con frecuencia, el descubrimiento que se produce no corresponde absolutamente al anticipado por la hipótesis especulativas y de tanteo. Solo cuando el experimento y la teoría de tanteo se articulan de tal modo que coincidan, surge el descubrimiento y la teoría se convierte en paradigma. ¿Bien? Es decir, ese momento de crisis, de cambio, de descubrimiento, es lo que a nosotros, que no se puede responder por el paradigma en el cual nosotros estábamos inscritos, nos permite constituir un nuevo paradigma de una determinada disciplina. ¿Bien? Bueno, ahí justamente es algo interesante por resaltar el papel de la resistencia. En la carilla 109, el autor plantea: en la ciencia, como en el experimento con las cartas de la baraja, la novedad surge solo dificultosamente manifestada por la resistencia contra el fondo que proporciona lo esperado, ¿no? Eso dado, eso que está naturalizado. Inicialmente, solo lo previsto y lo habitual se experimenta, incluso en circunstancias en las que más adelante podrá observarse la anomalía. Bueno, justamente, y ya para concluir, me pregunto,
en nuestra práctica científica y nuestro rol como cientistas sociales enmarcados en un paradigma y que estamos condicionados por una ciencia natural dominante, hasta dónde llega nuestro cuestionamiento, ¿no? Y nuestros aportes al paradigma en el cual estamos inscritos y ampliamos el conocimiento, y hasta cuánto queremos romper, ¿no? Generar crisis y que esas anomalías nos permitan constituir un nuevo paradigma. Bueno, espero